Qué bueno ver ya por cuarta vez caras conocidas y les agradezco como siempre mucho por este espacio que estamos sacando para conocer un poco más del tema del emprendimiento, pero sobre todo haciendo una reflexión interna a la luz de los proyectos que cada uno de ustedes tiene en curso o en ideación. Esta cuarta sesión la hemos querido hacer un poquito diferente, sobre todo observando el desarrollo que hemos tenido en las últimas y siendo conscientes de que hay una cantidad importante de teoría que hemos estado pasando y creemos que es correcto, es necesario en esta, pues, empezar un poco más de conversación, que es donde se generan esas reflexiones, como yo decía al principio, entre esos conceptos de emprendimiento que estamos aprendiendo y pues nuestras propias realidades. Y una de las maneras más potentes de hacer eso es por medio de escuchar e interactuar con personas que ya han vivido esto en la práctica. Si ustedes se acuerdan en una de las sesiones que tuvimos, si no estoy mal la segunda, cuando hablábamos de ecosistema de emprendimiento, había un mito que estábamos cubriendo en donde decíamos, la educación para el emprendimiento es el paso más importante para que el ecosistema del emprendimiento sea sano. Y dijimos, no, es un mito, aunque es importante, por eso hace parte del sistema. Realmente los emprendedores son personas que obtienen resultados y aprenden realmente es actuando. Entonces, teniendo eso en cuenta, hemos traído un invitado especialísimo, no solo por su experiencia como emprendimiento, sino porque pues es una de las personas del equipo de Estaterra que va a estar trabajando con ustedes en el aspecto mucho más enfocado de conocerlos y trabajar con cada uno de sus proyectos en la otra parte de esta iniciativa que estamos haciendo, y es Javier Vázquez. La dinámica es que pues aparte de que Javier ahorita se presente y cuente un poquito de él, vamos a estar recorriendo una serie de preguntas con él sobre temáticas que han estado presentes en las 3 sesiones anteriores. Entonces, esto va a servir para, por un lado, pues refrescar todos esos temas que hemos cubierto en las últimas 6 horas, pero también para ver, como les decía, cómo se ve eso reflejado en la práctica y vivido por un emprendedor. La idea es que pues nos conectemos con esta entrevista y también que podamos escuchar de ustedes sus réplicas y preguntas complementarias que tengan para Javier cuando estemos hablando de los diferentes temas. Entonces, habiendo dicho esto, le quiero dar la bienvenida a Javier para que se presente y posteriormente arrancamos con las preguntas. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, por lo menos yo te escucho bien. Sí, yo también escucho bien. Listo, entonces primero, digamos que la sesión la hacemos así porque es importante que ustedes todos también tengan cierta toque de realidad, que todo lo que se dice en la teoría pues hay que verlo en la realidad. Yo creo que con estos 20 años de experiencia trabajando en emprendimiento, pues hay muchas cosas que decir y muchas cosas que contar de lo bueno y lo malo del emprendimiento. Y es muy interesante que hoy lo podamos hacer. Entonces, ya los conocíamos, que yo hice la primera presentación en que estuvimos. ¿Saben? Yo soy Javier Vázquez, estoy en el grupo y soy el que mando la mayoría de los mensajes, con el otro Javier Bernal, que creo que también está por aquí. Yo soy de Manizales originalmente y soy orgullosamente nieto de una familia campesina, de un agricultor y una agricultora de café. Pues, creo que gracias al café y gracias a mis abuelos, pues digamos que nosotros nos educamos y nosotros hicimos lo que hemos hecho en la vida. Entonces, pues es importante contar eso y siempre sentirse orgulloso de eso. Soy ingeniero de profesión y tengo un posgrado en gestión de proyectos para el desarrollo y cooperación internacional. Y la mayoría de mi vida me la he dedicado al emprendimiento. Desde muy joven entendí que quería ser emprendedor, por eso nunca ejercí como ingeniero civil, que soy, y me dediqué a hacer empresa. Hoy, pues puedo decir alegremente que hemos desarrollado 3 empresitas en Colombia, 3 empresas en las que
hemos hecho diferentes proyectos. Una empresa es una consultora en internacionalización. ¿Y eso qué significa? Que le ayudamos a empresas a ir al mercado internacional y abrimos las puertas del mercado nacional a empresas extranjeras que quieran llegar. La otra empresa es una empresa exportadora de fruta deshidratada orgánica y de comercio justo, además de cacao y panela. ¿Esto qué significa? Que básicamente trabajamos mango, piña, uchúa, pitaya, banano, panela y cacao. Esos productos se los compramos directamente a agricultores de diferentes zonas del país, en 7 departamentos. Eso se lleva a una planta de procesamiento que está ubicada en Ibagué, Tolima. Allá se hace deshidratación y se hace empaque para cliente final, y eso se despacha a 14 países del mundo que se vende ese producto el día de hoy. Ahí estuve como 10 años y hoy pues hago parte de esta tierra hace un par de años que decidimos que tenemos que llegar más allá y que uno de los temas con que queremos trabajar es llevar la agroindustria al campo, y que sentimos que la agroindustria no puede quedarse en las grandes ciudades porque es un error que uno haga un producto en Nariño y que lo procese en Barranquilla. Entonces, esto tiene que ser de una vez hecho en Nariño, procesado en Nariño, un producto de alto valor, puede ser de una vez vendido, sea en el mercado nacional o en el mercado internacional, pero que ese dinero que se genera sirva para el desarrollo local, no que se lleve solamente la materia prima, porque vender materia prima solamente no es el mayor generador de desarrollo. Entonces, pues aquí estamos y hoy queremos es hablar con ustedes. Yo creo que ya la teoría, Oriana les ha dado muy buen contexto, pero hoy queremos hablar con ustedes, contarles, claramente hay un conversatorio que va a liderar Oriana y que hay unas preguntas que se van a hacer, pero sí, por favor, todas las preguntas que les lleguen a la mente, porfa, háganlas, que el emprendimiento se aprende así, relacionándose, hablando, entendiendo, viendo, mostrando que esto no es fácil, que esto hay algunos miedos que genera, por supuesto. Entonces es bueno que todos lo discutamos. Entonces, cuando quieran comenzar, comenzamos. Perfecto. Listo, entonces vayamos a la primera pregunta. Y primero, pues les recuerdo lo que hablamos en esa primera sesión. Ubíquense la semana pasada, día martes, en donde la primera sesión que tuvimos fue acerca del contexto del mundo en que vivimos. Recuerden que hicimos un quiz muy interesante, entre otras cosas, en donde nos dimos cuenta de que en muchos aspectos, en muchas preguntas de ese quiz, teníamos una posición muchísimo más pesimista por percepción de la situación en la que estaban diferentes aspectos de la humanidad. Y por medio de los datos nos dimos cuenta que la realidad era otra, que sí hay muchos indicadores, sí hay muchísimos aspectos que aunque no parezcan el día a día, están mucho mejor. La pregunta para Javier es la siguiente: ¿cuál ha sido tu experiencia como emprendedor teniendo, manteniendo, nutriendo en el día a día una actitud positiva, pero a la vez realista frente a los problemas que vive el mundo? Porque es muy fácil sentirse pues agobiado por el estado de la humanidad y pensar que uno definitivamente no tiene por dónde meterse y que el ambiente siempre es hostil. ¿Cómo has manejado tú ese aspecto, sobre todo en un país como Colombia, donde lastimosamente a veces son más las malas noticias que las buenas? Iban a pasar a hablar, pero me di cuenta que estaba en silencio. Esa pregunta es muy interesante porque uno lo puede ver de dos formas. La primera es que con tantos problemas uno diga, no, por Dios, aquí no hay nada que hacer, estamos ya, esto está absolutamente llevado, ya las opciones son muy pocas, o uno lo ve desde la solución a esos problemas y desde lo que se necesita. Yo creo que haciendo emprendimiento rural y, digamos, trabajando en agronegocios durante tanto tiempo, una de las grandes motivaciones siempre ha sido que el país mejore. Y creo que es sabido por todos que el país va a mejorar a medida que el campo se vuelva más importante, que el campo se vuelva nuestra gran riqueza y se coloque al principio de la pirámide y no al final. Porque, pues de hecho, creo que todos lo sabemos, nuestra gran riqueza está en el campo y la biodiversidad.
pero realmente pues eso se nubla cuando el campo no agrega valor, no le agregamos valor, cuando no llevamos el conocimiento al campo, cuando del campo no salen las grandes empresas, o sea, yo creo que ver el día a día y motivarse en el día a día tiene que también hacerlo a través del propósito, y el propósito es la solución de los problemas que enfrentamos todos los días. Entonces, yo creo que los agronegocios, de hecho, uno en este tipo de contexto en el que vivimos, lo que tiene que encontrar son oportunidades, volver las oportunidades y solucionar desde ahí. A mí me gusta mucho el caso de Uber porque yo siento que no es un caso de agronegocios, pero es un caso en que mucha gente, yo escuché durante muchos años a la gente quejarse del servicio del taxi. Y por fin alguien dijo, oiga, pues si hagamos algo, busquemos una aplicación en la que tanto la persona como el conductor pues tengan una interacción, pero aparte se puedan medir. Y entonces ya el servicio pues se vuelve lo más importante dentro del proceso. Entonces yo creo que en todo esto, lo único que tenemos hoy son oportunidades. En el campo colombiano lo único que hay son oportunidades. Y el mundo hoy valora muchísimo este tipo de cosas, o sea, encontrar productos que provengan del campo, la sostenibilidad, hacer las cosas bien, todo eso ya tiene mucho valor y hay un nicho de mercado para ese tipo de negocios. Entonces, yo creo que la forma como uno puede mantener la actitud positiva es entender que los problemas no solamente es para darse palo, sino para encontrar potenciales negocios y soluciones que el mundo necesita. Perfecto, no sé si hay alguien del equipo o del grupo que quiera hacerle alguna pregunta a Javier en este tema del positivismo y de la situación actual del mundo y cómo verla de una manera un poco más amena. Yo creo que tal como les comentaba ese día en la sesión acá, lo importante, aparte de lo que nos comenta Javier, de cambiar un poco la película y ver la oportunidad, es no olvidarse de la herramienta que comentamos ese día, de utilizar la información ni utilizar los datos. No siempre vamos a contar con el tiempo para estar leyendo todo tipo de reportes y estadísticas, pero a veces de una manera mucho más sencilla de la que creemos vamos a poder utilizar el pensamiento crítico, que fue otro tema clave que cubrimos para cuestionar y no tragar entero, sobre todo en un mundo donde cada vez estamos más expuestos a las noticias falsas, a lo que nos llega en una cadena de WhatsApp, a lo que nos llega en un video por una persona que de pronto quiere transmitir un mensaje que no es el adecuado para llenar sus intereses personales. Entonces, como emprendedores, el tener la capacidad de pararse en una posición neutral y cuestionar tanto la veracidad como el nivel de que tanto suma o aporta cierta pieza de información en general, va a ser siempre supremamente importante. Y eso indudablemente va a tender a revertirse en una posición mucho más positiva de la que pues a veces si no tenemos esa actitud crítica pudiéramos llegar a tener. Perfecto. Kelly levantó la mano. Perfecto. Kelly, adelante. Buenas tardes para todos. Mi pregunta pues no está tan directamente relacionada al tema, pero sí tiene que ver con los diferentes tipos de niveles o sectores sociales. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ofrecer los productos a sectores bajos sin que esto afecte la economía de la empresa? Relacionado a, ¿es correcto vender los productos de acuerdo a los diferentes estratos sociales? Es decir, sabemos que no todos tienen como tal ese recurso económico para adquirir el producto de la empresa. Si la empresa está iniciando a vender sus productos, entonces, digamos, apenas está dando a conocer sus productos, y si sabemos que si lo vendemos barato, pues no va a alcanzar en ese mes, por ejemplo, en ese mes pagar todo lo que son tarifas de sector interno y externo. Entonces,
cómo o qué estrategia podría utilizar para iniciar en cuanto a ventas y en todo este tipo de sector de comercio, de acuerdo a cada una de las diferentes clases sociales. Wow, qué buena pregunta. Oye, yo creo que ahí Oriana también te puede dar un contexto, pero yo te voy a decir lo que yo creo de lo que he visto en este tipo de temas. Primero es que yo tuve acceso a un reporte hace algunos años que hablaba de productos hechos para la base de la pirámide. Y básicamente es, sí, claro, productos hechos o servicios ofrecidos para un recurso que no sea, que no tengan, que no tenga que tenga una posibilidad o una asequibilidad más alta. Entonces, yo creo que ahí depende mucho del tipo de producto, del tipo de servicio que uno esté ofreciendo, pero hay productos y hay servicios que están diseñados para un nicho de mercado como la base de la pirámide. O sea, yo creo que depende mucho, pero si tú estás sacando un producto, o sea, si tú lo que tienes en tu cabeza es que quieres sacar un producto que de pronto es para personas que tengan un poder adquisitivo un poco más alto, va a ser difícil que ese producto llegue a o que tú puedas vender ese producto sin haber perdido plata si tú le bajas el precio de ese producto. Eh, yo creo que sí hay formas de hacerlo. Uno, o tú diseñas un producto específicamente para ese nicho de mercado, o dos, tú sí puedes vender un producto A y un producto B. O sea, tú puedes desarrollar dos tipos de producto a diferentes precios. Que en el mercado muchas cosas son permitidas siempre y cuando entiendas bien que el producto A y el producto B está enfocado a nichos de mercado diferentes y tú hayas hecho un costeo muy bueno de eso, porque realmente tú sabes que cuando estamos hablando de productos que se tienen que vender a un precio bajo, entonces aquí estamos hablando de unos márgenes más bajos y ahí la forma de compensar eso para tu empresa es a través del volumen. Y al contrario, cuando hay productos que se venden a un precio más alto, que tienen márgenes mucho más, digamos, beneficiosos, entonces, pues ahí digamos que el volumen no es tan importante. Pero yo sí creo que depende mucho del producto, del servicio que tú estés trabajando y hacerle un costeo bien hecho y definir hacia qué nicho de mercado quieres llegar y una estrategia bien clara de venta, pero sí definitivamente se puede. Y hay estudios hechos completos que dicen que uno puede diseñar productos para la base de la pirámide. ¿Puedo meter la cucharada ahí? Quiero dar Por un supuesto. ejemplo. Dale, Ori, gracias. Quiero dar un ejemplo súper típico, porque esto es un tema muy de lo que se llama segmentación en mercadeo. Y un ejemplo es huevos. Los huevos son para todo el mundo. El tema es cómo organizo una estrategia de venta para personas de altos ingresos y cómo organizo una estrategia de ventas para personas de bajos ingresos. Pero es el mismo huevo. Hay una empresa que se me olvida el nombre de ellos en este momento, pero son los que más venden y han posicionado mucho el tema de huevos de gallina feliz en las principales ciudades. Y uno ve como la cubetica de huevo que inclusive venden o sea, no por las cantidades típicas de huevo que siempre son 6, 12 y el panal completo. Estos tienen una presentación intermedia, le hicieron una forma diferente, como en forma como de casita, la presentación de huevos y todo. Obviamente el huevo sale mucho más caro que otras presentaciones que ellos mismos tienen con otra marca que ellos mismos armaron para venderle a personas de ingresos bajos. Las mismas gallinas, unas de pronto están más en pastoreo, otras de pronto más en galpones, pero todo bajo administración de ellos. Y simplemente una marca con una presentación de producto a un precio más alto, con una publicidad muy enfocada a personas de ingresos altos, y los otros huevos con una marca que tiene un perfil que desde los colores, la presentación, el uso de materiales y demás, se ve que es mucho más económico y esa marca la dirigen a vender a personas de menores ingresos. Y son huevos. Con eso. De acuerdo, no. Lo único quizá a añadir es que Javier
los dos Javier se han enfocado mucho en los cómo, si definitivamente uno quiere hacer lo posible, pero cuando uno escucha estos temas de cómo está distribuida la población, y en ese momento hablábamos de los diferentes niveles, precisamente por lo crítico y por lo alto en necesidad que están los niveles bajos, pues uno como emprendedor, claro que se siente tentado por ofrecer servicios y apoyar de manera ojalá directa a estas poblaciones. Sin embargo, como negocios, como emprendimientos, digamos que no tiene que haber ningún tipo de reproche o de problema si definitivamente nuestros productos, por su propuesta de valor, de alguna u otra manera están pensados en un segmento que, para bien o para mal, no son los estratos menos privilegiados. Entonces, si definitivamente encontramos un cómo aplicando alguna de las técnicas y recomendaciones que Javier Bernal y Javier Vázquez nos están dando, maravilloso, porque hay muchas empresas que lo hacen, sobre todo como decía Javier, pero todas las empresas jugamos en segmentos de mercado diferentes y si definitivamente después de poner la propuesta de valor por delante y la racionalidad financiera de nuestro negocio por delante, nos damos cuenta que es un segmento que es imposible suplir desde la lógica de nuestro negocio, pues más bien, y eso lo vamos a hablar en un segundito, en una pregunta de las que sigue, debemos idear maneras de impactar esas comunidades que de pronto no sean de manera directa por medio de mi producto y servicio, sino, por ejemplo, por programas de responsabilidad social o de otro tipo de programas. Pero pues lo podemos ver más adelante. Pero yo ahí, si quieres, puedo colocar el punto y es un ejemplo real. Nosotros exportamos fruta deshidratada orgánica, deshidratada de comercio justo. Para que ustedes lo tengan como más o menos en precio, un paquetico de 30 gramos de mango deshidratado puede costar perfectamente 4.500 pesos. 4.000. Entonces, ese es un producto que cuando tú lo colocas en el estándar colombiano, sabiendo que un mango picado fresco en la esquina te vale 1.000 pesos o 1.500 pesos, en Bogotá me refiero, o imagínate, o sea, lo puede conseguir uno muchísimo más económico en otras ciudades del país. Imagínate irse a comprar un paquetico de fruta deshidratada, 30 gramos de fruta deshidratada por 5.000 pesos, por 4.500 pesos. Entonces, para nosotros, y con nosotros que trabajamos comercio justo, trabajamos producción orgánica, nuestro gran punto era, oiga, ¿cómo trabajamos con la gente? ¿Cómo le ofrecemos el producto en Colombia también? Y tuvimos esa discusión muchas veces de cómo lográbamos que la gente comprara ese producto, pero era muy difícil desde el punto de vista del mercado que una persona que por ejemplo, se compra unas papas de 1.000 pesos, va a ir a comprar un paquete de mango, así sea mucho más benéfico para su salud, por 5.000 pesos. Entonces, encontramos otras formas de trabajar con la población. Y era, hombre, nosotros trabajamos con pequeños agricultores en diferentes zonas del país y lo que sí encontramos era que unas personas que cultivaban producción orgánica, que hacían producción orgánica, que hacían, digamos que le colocaban todo el empeño a su cultivo, pero todo el cultivo se iba para la deshidratación y la deshidratación se vendía en el mercado internacional. Oiga, y ellos allá no estaban teniendo huertas para poder empezar a procesar sus propios alimentos y empezar a comer mucho mejor. Entonces hicimos un programa, de hecho, de huertas orgánicas enfocadas en las personas que trabajaban con nosotros, digamos, en todos los proveedores, y empezamos a demostrarles cómo ellos no solamente podían vender un producto muy bueno afuera y ganar recursos por eso, sino que ellos mismos se deberían beneficiar de lo mismo que ellos hacían y sabían. Entonces, digamos que estas son formas en las que uno puede, de alguna manera, también, pues cuando su mercado no se lo permite y cuando su producto no está orientado a la población de menos recursos, entonces pues toca buscar otras alternativas, pero sí creo que siempre será muy importante tratar de mirar el 360 de la población en lo que uno hace. Bueno, muchas gracias. Perfecto, bueno, si les parece, pasemos a una segunda pregunta y este es un tema muy, yo creo que fue el tema central de todos estos 3 espacios que tuvimos juntos y pues fue toda la analogía que usamos de que emprender era como armar una colcha de retazos, mientras que administrar era armar un rompecabezas. Hablábamos de que pues en la lógica de la administración, pues tú sabías exactamente a lo que ibas a llegar, tenías el número exacto de fichas
y la actividad te permite pues organizar una estrategia, hacerlo a unos tiempos que te convengan a ti y finalmente pues llegar al objetivo deseado y buscar un rompecabezas más. Entonces digamos que todo se da en un ambiente bastante predecible, sin decir que no tiene sus complejidades. Mientras que emprender era como una concha de retazos en donde cada pedacito que se ponía expandía las posibilidades, cada pedacito lo traía una persona diferente y cada pedazo es absolutamente diferente. Esa analogía nos servía para describir mucho el concepto de la incertidumbre constante a la que está expuesta una iniciativa emprendedora. Volviendo a Javier, la pregunta es preguntarte un poquito más cómo ha sido tu propia colcha de retazos. Darnos algunos ejemplos de qué pedazos has puesto, cómo los has puesto, cuándo los has puesto y en general cuál ha sido de los principales aprendizajes en el proceso. Eso por un lado, o sea, la experiencia de la colcha. Pero por otro lado, ¿en qué momentos o por qué crees que también puede ser importante, si lo es para un emprendedor, el saber armar rompecabezas? ¿En qué momentos crees que también es útil? Otra muy buena pregunta. Ese tal vez es uno de los, ese es un dilema que uno mantiene en su cabeza todo el tiempo. Uno realmente en emprendimiento, sobre todo en esta parte del mundo, en Latinoamérica y en Colombia, nosotros somos muy de colcha de retazos. Nosotros todo lo hacemos a través de cortar allí, llevar allí un pedacito de acá, un pedacito de allí, avanzar, devolvernos, ensayo, error. Esto es todo un proceso en el que uno día a día a mí me parece que la mejor definición de un emprendimiento es que uno le dice, no, eso es como tirarse de un avión sin paracaídas y armar el paracaídas mientras vas cayendo. Más porque el tiempo no es eterno, ¿cierto? Uno ahí le toca lo más rápido posible porque si uno no empieza a obtener resultados, uno no empieza a generar los recursos que necesita, pues empieza a evidenciar que el negocio va por un muy mal camino y empiezan a surgir los problemas. Entonces, yo creo que uno en este mundo emprendedor coge, o digamos en todo, yo creo que no hay un solo negocio que yo me haya metido que no haya sido una colcha de retazos en el principio. Yo creo que todos se forman por partes, todos se tienen que replantear, uno se equivoca 250 veces, creo que ahí la capacidad, la resiliencia es súper importante y es qué tan rápido me levanto, qué tan rápido aprendo y me levanto y sigo, porque aquí una experiencia fuerte de eso es que creo que en algún momento nosotros tuvimos un restaurante en el año 2010 en Bogotá. Ese restaurante estuvo abierto 11 meses y realmente a los 11 meses ya no pudimos, ya no lo logramos. El restaurante no daba y no daba y no lograba despegar. Y me acuerdo mucho que una vez cerramos el restaurante, como a los 5 o 6 días yo ya estaba pensando en el siguiente negocio, ya estaba volviéndome a montar en otra cosa, como capturando todos los aprendizajes que había tenido y había sido muy fuerte porque habíamos perdido plata, que es uno de los grandes temas del emprendimiento. Y yo entonces se los digo porque esa resiliencia, esa capacidad de aprender de todas esas cosas, de esos retazos que uno va cortando y que uno va aprendiendo en el proceso, es importante. Entonces, de mis retazos, hombre, yo creo que pues un caso es Fruandes, que fue hecho al principio a través de un cliente, nacimos a través de un cliente, eso es un tema que hay que decirle a todos, y es, no hay mejor emprendimiento que el que nace cuando hay cliente, que es difícil cuando usted no tiene cliente. En el que hablamos de comercio justo en Colombia cuando nadie hablaba de comercio justo, en el año mucho antes del 2005, 2002, por allá. Entonces era un tema como que, ¿qué es eso? Y había que crearlo y había que formarlo. Cuando hablamos de orgánico en el año 2000, creo que en el año 2005, 2006, certificamos las primeras hectáreas, cuando eso aquí en Colombia todavía era como de hippies, ¿no? El orgánico es el hippie por allá que va y cultiva sus temas para comer él, pero no para vender, porque es otro negocio. Entonces, digamos que
Imagínense, uno va cogiendo y uno va soñando y a medida que va soñando va capturando cosas y eso lo vas armando. Y entonces también tienes que ir creando un grupo de trabajo y entonces el que trabaja contigo, que se vuelve tu socio, y entonces tienes que aprender a manejar sociedades, pero al mismo tiempo tienes que aprender a emplear y a manejar empleados. Entonces, todo esto, pues, creo que no hay mejor colcha de retazos que eso. Yo creo que la vida del emprendedor es una colcha de retazos. Pero hablando del tema que es importante administrar, yo creo que, la diferencia entre un emprendedor y un empresario es esa. Es que un emprendedor toda la vida estará en colcha de retazos. Y así te esté yendo bien financieramente, si tú no aprendes a administrar, tu negocio nunca va a crecer y nunca vas a poder deshacerte o vas a dejar que tu negocio deje de depender de ti. Y eso yo creo que es lo más importante. En la cabeza lo tendríamos que tener todos los emprendedores. ¿En qué momento yo puedo hacer el paso al lado y el negocio sigue corriendo e incluso puede mejorar? Porque yo ya no estoy. Eso significa administrar. Administrar es la capacidad que usted tiene de hacer que las cosas, es montar un sistema y hacer que ese sistema funcione y que las cosas se hagan sin necesidad de que haya una llamada mía todo el tiempo. Imagínense nosotros en exportaciones y uno tener que llamar desde el agricultor cuando sale la fruta, cuando se cultiva, hasta el momento en que llega y cuando se procesa y si las cosas salieron bien y al proveedor y la compra y después tienes que hablar con la empresa de carga y después tienes que hablar con, mirar que el producto llegue allá y hacer todo el camino. O sea, eso debería pasar sin que usted se diera cuenta, ¿cierto? Y hacerse bien hecho. Entonces yo creo que esa es toda la capacidad de administrar, cuando usted es capaz de hacer que su negocio, la visión aquí tiene que ser que usted monte un sistema y eso no es sencillo, pero es posible, porque yo creo que muchas empresas grandes lo han hecho. Perfecto. No sé si alguien del equipo tenga alguna pregunta. Yo a veces no alcanzo a ver las manos, como estoy presentando las manos arriba, pero no sé si quizás Silvia has visto alguna mano arriba o alguien. Simplemente No. bienvenido a abrir su micrófono como hacíamos en las sesiones anteriores. No te preocupes, yo estoy pendiente. Pues tengo a Kelly nuevamente, pero no sé si era de la vez pasada. No, realmente Ok. tengo una duda en Sigue. cuanto a los tiempos. El ingeniero Javier mencionaba que el negocio como tal ya debe, digamos, la visión del negocio es que él mismo se sostenga, que ya no dependa de mí. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo, digamos, aproximado se puede decir que iniciando se debe invertir? Desde el punto de que diga, bueno, ya el negocio se sostiene solo, ya no depende de mí. Eso necesitamos una bola de cristal que él iba a poder responder esa pregunta porque depende mucho, o sea, hay negocios que hay negocios que nacen bien y se empiezan a sostener. Lo que yo te decía, por ejemplo, un negocio que nace con cliente. Un negocio que nace con clientes es aquel que ya te pagan por lo que estás vendiendo, ¿cierto? Y eso es buenísimo, o sea, eso es ideal. Así todo, de pronto no te alcance, pero imagínate la posibilidad de tener dinero que tú digas, oiga, yo voy a sacar 500 kilos de algo y esos 500 kilos, 450 ya los tengo vendidos. O sea, ya incluso conseguir plata es mucho más sencillo así porque yo ya tengo un cliente que está solamente esperando que yo le produzca para que me pague. Entonces, yo creo que el tiempo depende mucho de tu capacidad de dos cosas. Uno, administrar muy bien tus números, o sea, entender claramente cuál es tu punto de equilibrio. Miren, nosotros en nuestra cultura, lastimosamente, no hay una orientación total a los números, pero debería existir, porque los números, en un mundo capitalista, los números mandan. O sea, ahí te dice todo, si puedes invertir, si no puedes invertir, en cuánto tiempo te va a dar, no te va a dar. Eso es lo primero y muy importante. Yo tengo que saber que mi costo, cuál es mi costo, cuál es mi venta, cuál es mi margen y cuánto necesito yo vender para sostener mi negocio bien. Y lo segundo, es que yo creo que todo emprendedor tiene que ser un gran vendedor, o sea, un gran comercial, tiene que
no necesariamente volverte la persona que va y hace la primera venta y te quedas todo el tiempo tocando puertas, pero tienes que administrar la parte comercial de alguna manera, llevar a que otros lo hagan, tener un muy buen vendedor, hacer una alianza con una empresa que te pueda vender lo que tú necesitas que te venda, lograr hacer empatía con una persona que te compre tu primer producto. Yo creo que esas dos cosas son las que definen cuánto tiempo vas a estar montada o no estás montada. Y yo aprendí muchas cosas, ustedes saben, soy ingeniero civil de formación, así que imagínense, hoy yo siento que sé finanzas, me gustan las finanzas, pero las aprendí en el campo, perdiendo plata. Una muy mala forma de hacerlo, realmente no se la recomiendo, no es la mejor porque aparte es carísimo. No, yo creo que todo esto tiene que ser una cultura de uno de meterse en los números, y esto no tiene que ser finanzas así súper evolucionadas, ¿no? Miren, mi abuelo, que tal vez es mi ejemplo financiero, tenía segundo de primaria y manejaba todo con sumas y restas en un cuaderno y crió los hijos y los nietos y tuvo fincas productoras de café, empezando desde ser un recolector de café. Entonces, aquí los números no son un tema de que usted haga maestrías en finanzas, no, es que usted entienda cómo son los números, sumas y restas. Las finanzas son sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, pero no más. Entonces, yo creo que por ahí es donde lo tienes que ver para que el tiempo te dé. Vale, muchas gracias. Perfecto. Más adelante vamos a meternos en una de las preguntas en el tema de ventas y en la parte comercial, mucho más al detalle. Aunque Javier ha tocado ya un poquito este punto de la resiliencia y de cómo levantarse con entusiasmo después de caer, también vimos en alguna de las secciones cómo dentro del esquema de administrar y emprender se enfrenta particularmente el fracaso de manera diferente. Mientras que en la administración, cuando uno encuentra una barrera, pues el proyecto muchas veces se da por abortado y se tiende a asumir una posición un poco más derrotista. En el emprendimiento, no necesariamente encontrar una barrera o fracasar frente a un objetivo propuesto se considera a veces como algo negativo, sino como un, digamos, atributo normal del camino del emprendedor, y se empiezan a establecer nuevas metas automáticamente. Javier, ¿puedes complementar un poquito más lo que ya nos habías comentado frente a cómo como los emprendedores podemos cada vez más, como se dice en inglés, traducido en español, sacar cuero duro frente a los fracasos, y cómo de alguna u otra manera mantener ese compromiso con el fin último? ¿Y cómo podemos aprender de los errores en la práctica? Yo creo que, a ver, quien diga que no se ha equivocado en el proceso de emprender, pues yo creo que está mintiendo, porque realmente es muy difícil. O sea, yo creo que uno necesariamente se va a equivocar. Unos errores son más baratos y otros más caros, ¿cierto? Y hay que tratar de equivocarse en los baratos o en los más económicos. Hombre, yo creo que hay una parte que es de ADN, que uno viene con ese ADN donde el ADN es como de que le gusta el riesgo, de que uno es una persona que asume más riesgos, y uno es una persona que ese vértigo que genera el emprendimiento no lo molesta. Eso es como el que le gusta la montaña rusa, ¿cierto? A mí, por ejemplo, no me gusta la montaña rusa, pero a quien le gusta, lo disfruta muchísimo. Y van y se divierten mucho y se montan, y entre más los hagan morirse del miedo, más les gusta. Y uno dice, oiga, pero ¿por qué? Como conozco personas también que me dicen, no, a mí lo mejor es tener mi salario cada 15 días o cada mes. Entonces, digamos que ese es el otro punto de una persona que tal vez no está muy, no es tan, o es más aversa al riesgo. Yo creo que ese es el primer punto. El segundo punto es que uno, de todo lo que tú hagas, bueno y malo, uno tiene que volverse muy reflexivo y aprender de cada cosa. O sea, es muy importante que uno reflexione todo el tiempo hasta dónde los errores que se están cometiendo y lo que estás haciendo sí está llevándote al siguiente paso. Y miren que ahí está el muñequito de emprender y el de administrar. Y bueno, y mira que el de aprender
no sé si fue adrede o qué, pero raramente baja. O sea, no es un tema de sí, me tengo que mover, tengo que saltar el obstáculo y lo que sea, pero no pierdo el objetivo y lo único que yo entendí tal vez de que lo que hice no fue correcto es que tal vez este no era el camino, pero entonces hay 3 caminos más, entonces me voy a coger otro. Y yo creo que esa es la actitud que uno asume en este proceso, es, oiga, yo voy a encontrar el camino y yo sé que hay un camino y sé que lo voy a encontrar. No, pero hay 40 caminos para irte y de pronto 35 no sirven. Y de pronto algunos de esos los voy a tener que coger yo. Sí, entre más rápido me cambie de camino, mejor. Y sí les digo, es siempre mía que están avanzando. Porque si no están avanzando, o sea, hay que ya tomar una decisión. Cuando nosotros cerramos el restaurante, es tal vez el único emprendimiento que yo he cerrado ya porque no daba más. Fue un análisis que hicimos de, oiga, ya esto no está funcionando, ya esto financieramente no funciona, entonces es mejor cerrar. Y eso también puede pasar. Y tan rápido que cierras, tan rápido como que te pasas al siguiente camino, los que somos muy de este mundo. Esa es una buena decisión, o sea, es una buena medida de uno saber qué tan emprendedor es uno, si uno le gusta, aunque esto se puede aprender también. Yo creo que hay personas que nacemos con ese chip. Genial. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta relacionada a todo este tema del fracaso y cómo reponerse, sobre todo ante los mismos, cuando se opta por ser emprendedor? Están callados hoy nuevamente. Bueno, sigamos avanzando. Hay muchos temas y así tengan pues una reflexión tardía, podemos volver a otro tema que ya se haya hablado. Aquí pues, como lo decíamos al comienzo, estamos en un conversatorio en donde la idea es que cualquier concepto que no nos haya quedado suficientemente claro desde la teoría podamos desmenuzarlo un poquito más en la práctica y no se cohíban de también sacar sus historias personales, las preocupaciones muy concretas que tengan de sus emprendimientos. Aquí estamos pues para escucharlos y para poner todo eso en contexto. Entonces, ¿qué les parece que nos movamos al siguiente aprendizaje? Y se acuerdan que hace unos minutos les decía, ahorita vamos a hablar un poquito de la parte social y la parte de negocios. Y en una de las sesiones veíamos que había diferentes maneras de clasificar el emprendimiento. ¿Se acuerdan que lo llamábamos la taxonomía? La manera como tú organizas algo y en este caso organizábamos el emprendimiento. Y una de las categorías en las que nosotros organizábamos el emprendimiento, porque vimos más de una, era que habían emprendimientos puramente de negocios en donde el fin que se perseguía era exclusivamente económico, financiero. En otras palabras, hacer plata, dar una utilidad para unos socios o unos dueños o unos accionistas, pero también habían otro tipo de iniciativas emprendedoras o de empresas que perseguían primariamente fines sociales, es decir, lo financiero quedaba en un segundo paso, pero lo importante es que existiera un retorno desde el punto de vista de movilizar, mejorar indicadores del tipo social, que hay muchísimos de ellos, pero ejemplos que poníamos eran la pobreza, el empleo mismo, el mejoramiento de la condición de salud de cierta población, etcétera, etcétera, la educación. Pero también en ese momento hablábamos que la línea que dividía unos emprendimientos de otro era cada vez más delgada y cada vez había más empresas que optaban por no clasificarse en un lado o en el otro, sino que entendían que para ser realmente exitosas tenían que ser socialmente responsables sin descuidar, obviamente, el que fuera una empresa sana financieramente. Entonces, Javier, ¿nos puedes hablar un poco de tu experiencia liderando emprendimientos sostenibles en donde por medio de la función primaria del negocio se estén pegando absolutamente ambos frentes? Bien, este es un tema muy interesante porque los emprendimientos sociales, inclusivos, sostenibles, 1500 formas de llamarlos y que muchos, aunque no son sinónimos, son complementarios, pues hoy están de moda o como quieran. O sea, yo creo que hay mucha gente hablando de este tema. Pero más allá de que estar a moda de hablar de tema, es que hoy son necesarios para el mundo. O sea, yo creo que hace mucho tiempo el mundo se está quejando, y con el mundo me refiero a la naturaleza, ya se está quejando y está diciendo, oiga,
este es un mundo en el que antes, en 250 años, pasamos de 700 millones de personas a 7.000 millones de personas. Y empezamos a acabar con los recursos completos y acabe, y volvamos unos depredadores completos de los recursos. Eso somos hoy. Eso somos hoy, por eso hoy creo que hay una respuesta a la naturaleza en una pandemia que toca el mundo y que básicamente nos pone en jaque. Y así todo, el ser humano todavía no entiende que tenemos mucho que cambiar. En ese sentido es, oiga, ¿cómo manejar un negocio que se necesita, pero que vive en un contexto o que está enmarcado en un contexto económico capitalista brutal, como es el que hoy, porque es perdón por ser tan alegre, pero es real, es capitalismo brutal. Pues la única forma de hacer eso es vivir en un limbo. Vivir en un limbo en el que uno es capaz de tocar los dos mundos, y es como que acá está el mundo capitalista, aquí está el mundo social, y yo estoy aquí en la mitad. Me aproximo mucho, no me puedo salir del mundo capitalista y no me puedo salir del mundo social, y es vivir en un limbo complejo. Complejo porque aquí el fin no justifica los medios. Por ejemplo, cuando uno hace negocios sociales, aquí no vamos y talamos todos los árboles porque sí, y no importa, ni matamos todos los animales, ni hacemos todo lo que muchos negocios capitalistas puros pues hacen sin... si estoy fumigando y eso es puro veneno, y no importa, eso, digamos que no, eso no hace tanto daño, ya. O sea, hay muchas formas de esconderlo, pero creo que aquí lo que necesitamos, y creo que toda la magia está en que el empresario sea ético y sepa cuáles son las líneas y cuáles son esos bordes que no puede pasar. Ese es el primer paso y más importante. Quiero hacer el bien, pero tengo que enmarcarme necesariamente en el contexto capitalista. Y ese es tal vez de los errores más grandes que los emprendedores sociales cometemos, lo hemos cometido alguna vez. Y es que uno se vuelve romántico de la idea y se le olvida que el contexto capitalista existe. Entonces, pues oye, si hay un contexto capitalista, tengo que jugar el juego siendo muy respetuoso, pero sin perder dinero, porque realmente es complejo. Entonces, lo que le estoy diciendo es que básicamente si el emprendimiento ya es un nivel muy grande, el emprendimiento social está a un nivel más arriba, porque es un poco más difícil. Pero también véanlo desde el punto de vista de que es un reto para el ser humano, para nosotros, para nuestra sociedad, para nuestra cultura. Necesitamos ser más inteligentes de lo que hemos sido, porque hemos sido muy inteligentes para resolver las cosas sin medir los riesgos y los daños. ¿Por qué no somos igual de inteligentes o más inteligentes para resolver sin dañar? Entendiendo que la naturaleza hace mucho rato nos ha ayudado a resolver cosas. La naturaleza es mucho más sabia y hace mucho rato resuelve cosas y nos ha enseñado a resolver. Pero, claro, aprendemos a hacer cosas fáciles. Es más fácil ahora comprar un plato desechable, ¿cierto? Y de plástico y eso. Y es más fácil inundarnos en plástico todos que buscar alternativas. Alternativas sí hay, pero pues hay que repensarnos. Entonces eso es lo que el mundo nos exige hoy, y yo creo que ese limbo no lo sabe navegar todo el mundo, pero yo creo que las nuevas generaciones están hechas para vivir en ese limbo, y creo que eso es una buena noticia para el mundo. De acuerdo. Yo creo que para complementarte ahí un poquito, les quiero contar desde mi punto de vista lo que es como un emprendimiento sostenible y cómo me enamoré pues yo desde un inicio de la sostenibilidad. Creo que entendiendo un poco lo que el mercado busca. O sea, tuve la experiencia de montar mi empresa en China. Viví allá 4 años y alcancé a montar mi comercializadora internacional, exportando productos a algunos países aquí en Latinoamérica, Venezuela, Colombia, Panamá. Y me daba cuenta de cómo el mundo estaba acelerándose cada día más en lo que pedían y en lo que exigían, y cómo cada vez el producto era mucho más exigente a ser sostenible y a llenar toda la cadena y hacer toda la trazabilidad del producto, a entender de dónde venía y a poder impactar un poco también positivamente desde dónde venía el producto. Creo que ahí fue cuando yo empecé
más desde el punto de negocio realmente que desde el punto del contacto con hacer las cosas bien desde el principio, fue más que el cliente lo empezó a exigir. El cliente ya no quería simplemente un producto normal, sino que quería un producto que le diera más, que le garantizara la parte orgánica, que le garantizara que la persona que cultivaba tuviera todas las posibilidades realmente para un comercio justo, que se le pagara lo que era, que supieran de dónde viene este producto y se le pudiera hacer toda la trazabilidad. Entonces el cliente fue el que empezó con estos requisitos, claramente pues volviendo un poco a la base, a la pirámide y a la segmentación, pues es una segmentación pequeña, pero a nivel de China pues es grande porque los billonarios de China son pues un tamaño gigante de billonarios y el dinero que se maneja ya es impresionante. Entonces, este cliente cada vez era más exigente. ¿Y por qué? Porque estaba siguiendo el ejemplo de Europa, estaba siguiendo el ejemplo de que querían lo mejor. O sea, y lo mejor ya no era simplemente una marca o simplemente un producto, sino querían tener toda la cadena incluida dentro desde esta parte. Entonces yo creo que eso es otra forma de mirar la sostenibilidad, más desde el mercado del cliente, cómo lo exige cada vez más. También lo podemos ver en Estados Unidos, que el cliente cada vez es más consciente de lo que consume y quiere lo mejor para su vida, quiere como el mejor producto, quiere nutrirse con las mejores cosas y creo que de ahí también sale como esta parte del emprendimiento social y de, no tanto social, sino sostenible en todas las áreas, que toda la cadena se vea beneficiada de todo este producto. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario del tema de empresas que combinan sus objetivos sociales y sus objetivos tradicionales económicos. Muy bien. Vamos a pasar a una pregunta que también de alguna manera la respuesta la hemos mencionado en otros espacios de esta conversación, pero pues la idea es enfocarla un poquito más y es un mensaje que transmitimos de una manera muy enfática en una de las sesiones anteriores y es que hay que conocer los números del negocio. Ahí yo les compartía una frase, digamos, célebre, pero que es bastante real y que se resume en que las ventas que tiene un negocio son vanidad. Y por eso poníamos pues ese pavo real, decir, despaché un contenedor por tanto dinero o logré vender tantas unidades de tal cosa, pues es una cuestión muy positiva. Ahí comienza el ciclo económico del negocio, pero pues finalmente solamente es el inicio. Luego hablábamos que las ganancias son sanidad, sanidad entendida como salud. Un negocio es saludable en la medida que diseñó un precio que le permita generar una utilidad y un retorno sobre el negocio. Y finalmente hablábamos de que la caja es realidad. Si tú no tienes un ciclo bien pensado para que tus clientes te paguen a un tiempo que funcione para cumplir tus obligaciones, pues no tiene ningún sentido que exista en el papel una rentabilidad si no puedes realmente en el día a día suplir tus necesidades de efectivo. Entonces, en ese contexto, en donde también se acuerdan que hablamos muy por encima del tema de los estados financieros, le preguntamos a Javier cuál es el principal consejo de administración financiera que le darías a un emprendedor. Miren, yo creo que ese tema que está ahí, las tres frasecitas son muy interesantes porque uno en finanzas, no sé, digamos que en la empresa teníamos 80 empleados, nosotros pagábamos la nómina el 15 y el 17 ya había personas pidiendo préstamos. Yo no lo digo de mal, lo digo porque eso evidencia solamente cómo somos, cómo es nuestra administración financiera, cómo es nuestro país en administración financiera. Nuestra administración financiera es bien básica y creo que no todos o las personas, si tuviéramos una administración financiera un poco más evolucionada, un poquitito más, solamente entender los números, uno realmente podría hacer las cosas mejor. Entonces, sí me parece súper importante
pues consejos son varios, pero el primero es, oiga, los números son importantes. Los números, usted tiene que aprender a ver su negocio desde los números. Lo segundo es que los números no son tan complicados como parecen. Yo creo que nosotros los seres humanos también nos hemos vuelto muy buenos en complejizar las cosas. Entonces, no es que el PIG y que la caja y que el retorno y que no sé qué y eso hay 250 cosas. Claro, eso está bien. Yo no peleo con el conocimiento y sé que hay muchas cosas financieras que se pueden hacer y se pueden analizar, etcétera. Pero todas las cosas empiezan por lo básico. Y lo básico es entender que ingreso menos egreso igual utilidad. Y ya. Y eso es todo lo que hay que entender. Que uno tiene que tener un ingreso que sea mayor que un egreso. Y que uno tiene que contar con un dinero para poder hacer las cosas, que es la caja. Ese tema de la caja es un tema que fue madre, eso aprenderlo, la gente sufre y mucha gente, yo conozco financieros que no entienden qué es la caja, pero que son cosas prácticas. Uno tiene que entender que básicamente lo que te dice la caja es, oiga, si yo voy a comprar algo que me vale 10 pesos, voy a vender algo en 10 pesos, me vale 8. Esos 10 pesos, ¿en qué momento me los pagan? Y yo de acá hasta a que me reciba esos 10 pesos tengo que tener plata para poder sacar eso que me vale 8 pesos al mercado, ¿cierto? Y que me los paguen. Entonces, ese ejemplo tan sencillo te muestra qué es la caja. Y realmente siento que esas dos cosas, o sea, ver los números como parte prioritaria del negocio, o sea, ver el negocio en números y verlo de una manera simple, yo creo que es el mejor consejo que uno puede dar, porque la gente le coge miedo a los negocios como le coge miedo al inglés. Uy, no, es que ese inglés es tan difícil, no quiero, no, el inglés es uno de los idiomas más fáciles que hay. Pero tengo que tener la confianza de decir, oiga, sí, lo puedo aprender y se puede hacer y toda la cosa, ¿cierto? Lo mismo es las finanzas de coquito son las que uno necesita al principio. Si usted es un financiero súper teso y mejor dicho, wow, mejor dicho, el mejor financiero del mundo, no, pues buenísimo. Pero realmente creo que los principales problemas que tienen los negocios es por dos cosas, porque no manejan bien sus finanzas y porque no planifican, que la planificación tiene muchísimo que ver con las finanzas. Entonces, creo que eso es importante que lo tengamos todos claro. Perfecto. ¿Algún comentario al respecto que tengan las personas acá del grupo? Yo creo que el tema financiero, en lo que noté en las últimas sesiones, es uno de los que más, digamos, acogida tuvo cuando lo tocábamos, porque nuestros emprendedores aquí presentes manifestaban que sobre todo la obtención de capital al inicio es una de las barreras más fuertes que ellos encontraban. Y eso nos conecta muy bien con la siguiente pregunta que estamos viendo acá, y es el tema del ecosistema del emprendimiento, porque si bien el ecosistema del emprendimiento tenía muchos actores y muchas fuerzas que actuaban para que fuera exitoso o no, en donde estaban la política, el capital humano, la cultura misma, entre otros, el tema financiero parecía ser como del que más expectativas tenía un emprendedor. Yo les comentaba a ellos de una manera muy provocadora de que no hay mejor financiador que el primer cliente que uno tenga. Entonces, volviendo a este tema del ecosistema, hablando no solo de las finanzas, sino en general de todos esos actores que hacen que las cosas pasen, financieros y no financieros, ¿cuál ha sido tu experiencia usando ese ecosistema del emprendimiento? ¿Qué instituciones, qué programas o simplemente aspectos que no sean de organizaciones, sino realidades de la cultura colombiana que apoyan o no apoyan a que se dé el espíritu emprendedor? Y en particular, ¿consideras tú que Colombia cuenta con un ecosistema emprendedor que ayuda o que a la vez pone más barreras? Eso por un lado. Y por último, no me gustaría que dejaras fuera de tu respuesta el rol del gobierno, porque muchas personas acá en el grupo, en la primera sesión sobre todo, o en la segunda, eran muy críticos del rol del gobierno, frente a que había mucha carga impositiva, frente a que no apoyaban con capital. Y pues yo también les decía, sin ánimo de saltarme a tu respuesta, de que no necesariamente se ha comprobado desde la teoría, el gobierno es el responsable principal de que los emprendimientos sean positivos.
me gustaría como que nos contaras un poquito tu experiencia desde la práctica moviéndote en ese ecosistema del emprendimiento, en este caso en particular en Colombia. Súper. Miren, el tema del ecosistema del emprendimiento es bien interesante porque yo creo que hoy hay más organizaciones que le ayudan a los emprendedores que emprendedores. O sea, es impresionante. Empresas financieras, hay un montón de empresas que quieren hacer que el programa A, que el programa B, que el programa C, que el premio. El ecosistema definitivamente existe y es muy interesante el ecosistema que se está creando. Muchas empresas quieren ayudar a los emprendedores. Muchas empresas quieren ayudar a las empresas, cuando las empresas son de enfoque social, sí que más. Pero aquí hay dos errores que se pueden cometer muy grandes. Uno es pensar que esas organizaciones son el emprendedor. O sea, que esas organizaciones van a resolver tus problemas, que se van a echar el muerto al hombro como uno se lo echa cuando es emprendedor. No, las organizaciones están ahí para ayudarte y tal cual las tienes que ver. Yo soy un fanático de trabajar con las organizaciones, siempre he trabajado mucho con ellas y creo que en mi tiempo de trabajar con estas organizaciones aprendí hasta dónde se trabaja con ellas y hasta dónde no. Cómo uno las deja, que uno las tiene que dejar ingresar, uno puede participar. Ejemplos, ProColombia. ProColombia te lleva a ferias internacionales, pero ProColombia también quiere hacer la agenda, quiere buscar el cliente, quiere hacer muchas cosas más, quiere prepararte para la participación en la feria. Hay cosas que ProColombia hace bien y hay cosas que definitivamente uno prefiere que ProColombia no se involucre. Y yo claramente trabajé con ellos casi 12 años. Entonces, digamos, durante los 2 primeros años cometí los errores y de ahí para adelante ya utilicé ProColombia de la mejor manera. Y creo que fue un muy buen ejemplo porque, claro, nos ayudaban a ir a los eventos, pero realmente nosotros hacíamos la gestión que teníamos que hacer para que el evento fuera un éxito. Entonces, un éxito comercial, que era lo que queríamos, ¿no? Entonces, yo creo que las organizaciones, igual que hay muchos programas en los que uno puede participar, resulta que el programa toma tiempo, entonces usted verá si se vuelve el fanático de los programas y se dedica a los programas o sigue haciendo su negocio. Entonces, tienes que ser muy capaz de administrar eso, a lo que te comprometas, vívelo, aprovéchalo, pero no permitas que eso se vuelva tu día a día. Hay otras empresas en el mercado que son reconocidas por ganarse premios, entonces se ganan todos los premios, pero no facturan un peso, pero se ganan muchos premios. Entonces, digamos que, ¿a qué le estamos jugando? ¿Eres un empresario o eres una empresa que gana premios? Porque es una cosa muy diferente, ¿cierto? Creo que ahí es donde está el punto, hay que aprender a trabajar con las organizaciones, hay que dejarse abrazar, pero no hay que dejarse asfixiar. Yo creo que ese es el punto. Sí, aprovechemos las organizaciones, aprovechemos quien está ahí, entendamos claramente para qué lo podemos aprovechar y listo. Y dejémoslo seguir, pero no pensemos que ellos nos van a solucionar el problema, ni que van a hacer las ventas por nosotros, ni que se van a poner, ni que nos van a pagar la nómina, ni que van a hacer nada de eso. No, ninguno se compromete. El gobierno. Yo también soy un gran crítico del gobierno, pero no por eso, digamos que impido o permito que el gobierno, que el gobierno del momento, pues perjudique tu negocio, todo lo que está pasando. En el agro principalmente, muchos de los alcaldes locales suman votos a través de crear organizaciones de agricultores y de hacer 3 cosas, pero nunca ayudarles a nada. Y finalmente, el gobierno es un actor más, es como una organización más, que lastimosamente, y también hay que decirlo, pues es un tema que está permeado por la corrupción. Y lastimosamente trabajar con el gobierno es tocar esas líneas donde lastimosamente las cosas funcionan de esa manera. Uno quisiera que no, pero lastimosamente, pues en mi corta experiencia con el gobierno y con las veces que me he aproximado al gobierno, siempre he encontrado que hay un CBY, que hay un tema de este tipo. Entonces finalmente entendí que el gobierno es especial, o sea, el gobierno es absolutamente necesario para el país. O sea, nosotros necesitamos un gobierno, necesitamos unas leyes, necesitamos unas políticas y necesitamos aprovechar hasta donde se puede lo que el gobierno hace por el país, lo que hagan. Había una frase muy bonita que decía que uno tenía que cambiar las cosas, ayudar a cambiar las cosas con los políticos o a pesar de ellos. Y yo creo que es así. Este país tiene que cambiar y tiene que cambiar para bien
y tenemos que hacerlo con los políticos si se puede, y si no, a pesar de ellos hay que hacerlo. Y hay que seguir adelante, hay que funcionar, hay que buscar cómo le aportamos al país, cómo navegamos ese sistema emprendedor o ese ecosistema emprendedor, lo aprovechamos de la mejor manera posible, pero realmente pues no dependamos de él. Ejemplos del gobierno, les cuento que nosotros en el Huila, por ejemplo, nosotros hacíamos 2 proyectos en Huila, Panela y Pitaya, y ambos productos los certificamos en producción orgánica y en comercio justo. Entonces, claro, en el Huila era como, wow, estos 2 productos se volvieron pues como los productos de mostrar. No había alcalde o gobernador del momento que no viniera a echarse flores con un proyecto que ni siquiera habían aportado mucho. Lo que nosotros hacíamos era, pues sí, claro, recibirlos, no había ningún problema en que vinieran a visitarnos y permitirles cuando querían, en algunas de las partes, ayudarnos a pagar la certificación orgánica, algunos lo hacían, otros no, y ya, y le permitíamos que hicieran eso. Pero más allá de eso, las ventas no dependían de ellos, las compras no dependían de ellos. Entonces yo creo que el ecosistema es solamente navegarlo y navegarlo bien. El ecosistema existe, muchachos, realmente existe un muy buen ecosistema en Colombia. Creo que uno de los puntos más tenaces es que hay mucha plata para ser invertida en Colombia de estos ecosistemas de emprendimiento, pero realmente lo que faltan son proyectos que sean capaces de pedir la plata, que se organicen bien, que logren tener clientes para poder que estos financieros lleguen. Entonces, déjense ayudar todo lo que puedan, pero no se vuelvan dependientes de esas ayudas. De acuerdo. Y uno de los puntos que hablábamos era cómo realmente el gobierno no financia. No sé si ustedes se acuerdan, o sea, usar la palabra financiamiento a menos de que el gobierno o un programa exija que haya un retorno, o sea, que ustedes paguen el dinero, no está financiando, está subsidiando. Y los subsidios no son malos, pero cuando se nadan en exceso está demostrado que le hacen más mal que bien a ese emprendedor, porque de alguna manera se empieza a desenfocar o a descuidar el foco en lo que es la actividad primaria de la organización, que es cada vez desarrollar un producto más competitivo para sus clientes. Entonces, ese fue un mensaje que también trabajamos bastante en ese momento. Acá hay un tema que fue uno de los últimos que tocamos, y si se acuerdan lo tocamos en esa secuencia en donde hablábamos de la importancia de las ideas, pero que las ideas tenían que tener un punto de partida, y uno de esos puntos de partida era el espacio de oportunidad, ¿cierto? El espacio de oportunidad estaba definido. Después yo he realizado un ejercicio de ideación en donde hablábamos de que había que tener muchas ideas para finalmente tener una gran idea. No era ese proceso de que yo me levanté un día a las 3 de la mañana y tuve una inspiración y ya ese es el negocio del ciclo, no, sino que son pequeñas coaliciones de corazonadas que tenemos siempre que escuchar para llegar de pronto a un negocio viable, pero que había un proceso de transformación más allá de esa idea, que era lo que hacía que usando la imaginación, la creatividad, posteriormente la innovación, llegara a lo que es un emprendimiento exitoso. Y ser un emprendimiento exitoso consistía en poder realmente crear valor. Y todo partía de los espacios de oportunidad, ¿cierto? Que son los que enfocaban alrededor de cuál oportunidad yo iba a innovar. Entonces poníamos algunos ejemplos muy sencillos. En ese momento hablábamos que si hablábamos de mascotas, pues sí, es un segmento identificado, pero que había que ir un poco más abajo. Estamos hablando de alimentación, de recreación, de venta, o de qué otro aspecto dentro de, en ese caso, las mascotas. Y bueno, así había muchísimos. Todos ustedes están, digamos que en un macro espacio de oportunidad que es bastante amplio, que es todo el mundo agropecuario, de los agronegocios, pero sabemos que dentro de ese cada uno debe identificar, o idealmente ya debe identificar, cuál es ese espacio particular en el que van a estar moviéndose. Entonces, volviendo a la pregunta es, Javier, ¿cuál crees que son los espacios de oportunidad más interesantes en el sector agropecuario hoy? Sabemos que pues nada está escrito en papel y que eso depende de muchos factores, pero en tu conocimiento y en tu quehacer, ¿cuáles creen que son una de esas líneas que merecen ser miradas y
y potencialmente exploradas. Alguien lo definió hace algún tiempo muy bien para mi gusto, y es salud, bienestar y belleza. Yo creo que ahí está el mundo reflejado en las oportunidades que se puedan generar en los siguientes años. Yo creo que hoy la población mira esos tres temas con muchísimo, o sea, y hay muchas oportunidades que se pueden crear. Salud definitivamente, o sea, yo creo que la población, el mundo está viendo la salud, y ahora después de pandemia mucho más, la gente ve la salud como algo en lo que definitivamente va a invertir salud, bienestar. O sea, yo creo que nadie está en contra de vivir mejor, nadie está en contra de que las cosas sean más sencillas, de que sean más fáciles, de que se necesite menor esfuerzo, porque venimos de unas épocas anteriores donde las cosas necesitaban mucho esfuerzo para poder tenerlas. Y belleza, o sea, esto sí es un tema netamente humano, la gente, pasan los años y la gente quiere conservarse, quiere estar bien, y quiere verse bien, y eso es parte de lo que, y ahora las redes sociales, que la gente está más expuesta, entonces pues creo que todos ustedes lo saben, cuántas veces revisa una foto antes de exponerla, porque tiene que verse bien la foto, ¿cierto? Entonces yo creo que en esos tres temas se enmarca mucho lo que el mundo compra hoy, mucho lo que el mundo quiere hoy. Entonces creo que de ahí pues se amplía todo lo que ustedes quieran, a eso transversalmente póngale tecnología, porque la tecnología es absolutamente importante, pero ahí es donde se enmarca todo, y creo que lo que les decía al principio, cuando las oportunidades de un país como estos realmente son la agricultura y la biodiversidad, pues hombre, creo que ahí nos alineamos muy bien entre eso que tenemos y eso que el mundo quiere. Entonces, ahí estamos en la línea. Definitivamente. En este punto me parece interesante, antes de pasar a la que creo que es la última pregunta, escucharlos a ustedes. Sé que de alguna manera el grupo de Estaterra ya conoce de sus proyectos, pero ¿cuáles creen ustedes, independientemente que sea el suyo, los espacios de oportunidad más interesantes que se están moviendo en el sector agropecuario o en general? Y de pronto armemos una pequeña discusión al respecto. Me acuerdo que en la clase pasada la única valiente que habló de su espacio de oportunidad fue Mildred, si no estoy mal, que habló de su parador turístico en La Paz. Pero estoy segura que aquí hay una cantidad de espacios de oportunidad interesantes, y recuerden, no tiene que ser algo aparentemente altamente innovador que nunca se haya visto para nada. Sería muy interesante escuchar de esos espacios. Creo que también en la primera sesión se habló del café, había gente que tenía propuestas de café, ¿cierto? Sí. Sí. Yo creo que, miren, y más allá de la discusión que se puede abrir al respecto, yo lo que creo es que la reflexión es importante hacia esto, miren, yo creo que lo que estas sesiones están tratando de marcar es donde todos los estudiantes, donde todas las personas que están queriendo montar estas empresas, estos negocios, están en este momento. Entonces, chévere que lo interioricen, chévere que lo reflexionen, porque todo lo que estamos hablando acá es la teoría, y lo que hemos tratado de hacer hoy es ponerle un poquito de experiencia al tema y decir, oiga, vea, esto realmente es lo que pasa, esto es realmente lo que funciona, de los que hemos estado un poquito más tiempo acá y por ende hemos hecho un poquito más en temas de negocio. Pero realmente, pues téngalo en la cabeza, porque realmente todo esto que se está hablando acá es donde se enmarca el potencial de un negocio. ¿Qué tan grande puede ser un negocio? ¿Qué tan pequeño puede ser? Es tan grande o tan pequeño como el emprendedor quiera y pueda. Entonces, pues ahí estamos. El mundo hoy ya no es, creo que Oriana se los mostraron en las sesiones, que el mundo hoy ya no es tan extenso ni tan intocable como se veía hace algunos años. Ya hoy el mundo es muy tocable. Ya uno puede llegar a China, como Silvia lo estaba diciendo ahorita claramente, como puedes llegar a los Estados Unidos, como puedes vender en Bogotá, o puedes vender en Bucaramanga, o puedes vender en Buga. Entonces, pues
todo está ahí y es la capacidad que tengamos. Y hoy las redes sociales y hoy el mundo digital nos permite llegar a donde nos dé la gana. Y eso es real. O sea, ¿qué necesitamos? Claro, ya está, no necesitamos ni siquiera hablar los idiomas porque ya lo que hace el Internet es traducir, si se necesita. Entonces, imagínate, alguien quiere preguntar, creo. Kelly, sigue. Tengo una duda en relación al espacio de oportunidad que tenga el sector agropecuario a nivel internacional. No sé, pues ustedes conocen mucho acerca de en general, de todo lo de agronegocios a nivel del mundo. Entonces, no sé si actualmente hay entidades o fundaciones que busquen en Colombia alguna empresa o algún emprendedor que se enfatice en el caso de mejorar, digamos, en cuanto al sector del medio ambiente, en cuanto a la agricultura, en cuanto al sector pecuario. Me gustaría escuchar como tal, pues, esa opinión del ingeniero Javier Vázquez. Oye, no, definitivamente el espacio de oportunidad existe y te voy a colocar casos concretos. Te hablo, por ejemplo, del sector yo no sé, creo que no sé, el acuífero, no, los pescados, el pescado principalmente, o los peces pues, de cultivo, por ejemplo. Ustedes saben que cada vez el mar está más contaminado, lastimosamente, los temas de pesca son más complejos, los ríos también se contaminan, entonces ahora hay un requerimiento muy alto porque el pescado que se venda a nivel internacional pues tenga menos afectaciones y tenga que se le encuentren menos trazas, que es tal cual como se define. Entonces, espacio de oportunidad, todo. Hay un tipo en México que conocí hace poco, que el tipo tiene todo un modelo para cultivar sosteniblemente peces de pues, diferentes tipos, y claramente el mercado que se le está abriendo es una cosa enorme, enorme, porque entonces todo el que aparece, cuando va a un supermercado dice, oiga, yo tengo lo que usted está buscando, que es todos estos pececitos, pero sin afectación, ¿cierto? Hablemos también del sector de Silvia María es vegetariana, entonces uno dice, oiga, ¿y cómo va el tema de los vegetarianos en el mundo? ¿No? Pues creciendo. ¿Mucho? Sí, mucho. ¿Y qué? ¿Y qué están comiendo? Pues están buscando qué comer. Entonces, pues ya hay empresas que están haciendo unas cosas impresionantes, pero cada vez se necesita más proteína vegetal. Hay mucha proteína vegetal. Nosotros mismos en esta tierra tenemos como 3 fuentes de proteína vegetal en que estamos trabajando. El sector cosmético en el mundo es impresionantemente grande, y todo los insumos cosméticos vienen de la biodiversidad. ¿Y qué somos? Un país biodiverso. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Oportunidades para sacar tanta aceite de quién sabe qué, que mejor dicho sirve para, mejor dicho, todas las cosas buenas, y mejor dicho, eso es la sensación en el mundo. Entonces, mira, la pregunta es tan amplia como quieras. Hoy, Colombia no está en el top 20 de los países proveedores de agroinsumos en el mundo. No estamos. ¿Podríamos estar? Claro, por capacidad tenemos con qué estar en el top 10 incluso, pero no estamos en el top 20. O sea que realmente nosotros, aunque sepamos que somos un excelente país, que tenemos muchas riquezas desde la biodiversidad y desde la potencial agrícola, pues realmente en el mundo ni siquiera existimos hoy. Somos muy chiquititos. El mundo ni siquiera nos ha visto. Entonces, creo que con eso te puedo responder la pregunta. Mira, un dato también que te puedo dar es, uno de los negocios que más crecen en el mundo es la agricultura orgánica. La gente quiere comprar orgánico y ha crecido en los últimos años al 16% anual. Pero solo el 1% de los cultivos del mundo están sembrados en producción orgánica, el otro 99% no. Pero la agricultura orgánica, o sea, el mercado crece al 16% anual, o sea que se necesitan más productos orgánicos y sostenibles para poder suplir ese mercado.
y no se está haciendo. O sea, en Colombia, por lo menos, Colombia representamos el 0.07% de los cultivos orgánicos del mundo, o sea, que tampoco existimos. Entonces, creo que ahí te acabo de responder con datos y con algunos ejemplos que realmente el potencial, la oportunidad es enorme, enorme, y que lastimosamente hoy nos falta es más organizarnos, planear mejor, unirnos para trabajar en conjunto y poder ofertar al mundo lo que el mundo pide. Porque muchas veces una persona dice, ay, yo estoy haciendo un cultivo hermoso no sé, granadilla orgánica sembrada, no sé cuánto tiene, 1 hectárea. Pero con eso, ¿qué le haces al mundo, cierto? O sea, si un pedido con 1 hectárea, creo que es poco lo que puedes. Pero por eso nos tenemos que organizar y por eso tenemos que hacer. Todos los negocios comienzan pequeños y en esto se los voy a colocar un ejemplo también. Cuando nosotros empezamos a hacer pitaya orgánica en el 2006 más o menos que comenzamos, realmente el mundo ni siquiera conocía lo que era la pitaya roja, la pitaya amarilla y mucho menos orgánica. Empezamos el proceso, nos demoramos unos años haciéndole promoción. Uno de los pequeños agricultores que conocimos sembró, creo que 200 matas al principio. Hoy es el principal productor de pitaya orgánica en el Huila. El hombre tiene sembradas más o menos 17 hectáreas en pitaya orgánica. Creo que el señor sabe, le está yendo demasiado bien y creo que ya entendió. Y aparte de las 17 hectáreas que tiene él, ya tiene una asociación en la que están cultivando varios. Yo creo que ya ahí van como 30 hectáreas activadas en producción orgánica y ya tienen una capacidad de producción que pueden abastecer un mercado. Entonces, pues miren que tampoco se trata de tener 1.500 hectáreas, pero se trata de que trabajemos más en conjunto y tengamos una oferta viable para poder empezar a mover el negocio. Yo te complemento ahí y es, por ejemplo, en las leches. Las leches es un ejemplo impresionante de cómo ha crecido y cómo empezó desde la leche de soya como una opción de otro tipo de bebida que aparentara ser pues bebida lactosa y cómo el mismo, o sea, ya cada día el ser humano rechaza muchos de esos productos lácteos y cómo piden nuevas leches vegetarianas. Nosotros aquí tenemos más acceso porque casi toda es importada, pero realmente es un mercado que va a crecer muchísimo y cada vez va a irse eliminando más la leche de vaca, porque ya cada vez hay más estudios que muestran que realmente no tenemos la capacidad de digerirla correctamente. Entonces, esta industria de los lácteos, no lácteos, va a crecer muchísimo y lo vemos cada vez más, ¿no? Hay leche de arroz, leche de almendras, leche de coco, leche de avena, y el cliente cada vez la pide más, la usa más y se está ya estandarizando como una leche normal en el mercado. Entonces yo creo que definitivamente sí, lo que decía Javier desde un inicio, la parte del bienestar, la salud, en los cosméticos, que pues digamos que la gente cada vez quiere verse más joven, de 40 quiere verse de 20 y para esto pues ya se han encontrado que hay muchas otras formas de conservar la piel, de estar cada día mejor y eso todo viene de la naturaleza, definitivamente. Muy bien. Bueno, acercándonos al final, después de tocar el tema de espacios de oportunidad, movámonos un poquito al tema de innovación, que como les decía ahorita, es lo que emerge después de que uno, de manera intencional o accidental, se sienta dentro de un espacio de oportunidad. Y hablábamos que la innovación es la verdadera prueba de creación de valor. No sé si se acuerdan todo el recorrido que hicimos o por los productos absurdos o inútiles que nos causaban hasta risa, pero aunque eran un poquito exagerados, no distan demasiado de la realidad de muchos emprendimientos en donde se idolatra el producto, pero en realidad no tiene una aceptación de mercado que le permite ser realmente una fuente de creación de valor. Y en eso es en lo que radica realmente la innovación. Tomás Alva Edison, uno de los grandes inventores estadounidenses, como hablábamos ese día, tenía una frase que vuelvo a traer acá, y él decía que no quería inventar nada que no se pudiera vender porque la venta era la única prueba del éxito. Y eso nos lleva al tema comercial, que de pronto no tocamos tan al detalle
en nuestras sesiones, porque no era un tema exclusivo al emprendimiento. Digamos que la gestión comercial, la gestión de las ventas es algo intrínseco y es algo clave tanto en los ambientes emprendedores como en los ambientes no emprendedores. Es la sangre, es lo que inicia, como les decía ahorita, todo ese ciclo económico de un negocio. Entonces, en ese contexto, Javier y equipo, hablemos un poquito de la importancia de las ventas y los resultados comerciales, particularmente en un emprendimiento. ¿Cuáles son de pronto esas recomendaciones, esos trucos, esas lecciones aprendidas desde el punto de vista comercial que podamos compartir con el grupo? Yo creo que tenía mucha de la edad de ustedes. Tengo un amigo muy emprendedor que siempre hemos sido muy cercanos. Y un día hablando con él le pregunté qué era lo único que necesitaba uno para ser emprendedor. Lo único, ¿no? Pues miren que no les estoy preguntando qué son las 500 cosas que se necesita. Y muchas personas piensan que el dinero es como lo que necesitas para ser emprendedor, pero no. Creo que ahí está la respuesta de todo. Es lo único que tú necesitas para ser emprendedor es clientes. Lo único. O sea, ya después de que haya cliente, hay venta, y si hay venta, hay negocio, y si hay de ahí para atrás, usted puede crear lo que quiera. Pero eso es lo que mueve la economía, eso es la economía del negocio, eso es lo que, a veces es el motor que usted necesita que funcione. Y yo creo que eso es lo único que usted no puede perder cuando usted está en un negocio, siempre el hambre comercial, la necesidad de vender, la búsqueda de mejorar el producto para que se venda mejor, el encontrar cuál es la verdadera necesidad del cliente. Y eso lo lleve a usted a mejorar el producto o a encontrar el producto que usted necesita. Yo creo que las ventas y el tener siempre en tu cabeza que tienes que tener un desarrollo comercial en tu negocio y que tienes que vender y que tienes que buscar cómo hacerlo cada día mejor, es lo que logra que esto funcione. Acuérdense que una venta no es solamente vender, sino que vender hasta el precio adecuado y con el margen adecuado, que ese es el otro error. O sea, entonces yo puedo mañana ofrecer un producto, pero entonces el man le dijo, no, pues yo te lo compro, pero si me lo das al 50% del precio que me estás dando, y tú por vender le dices que sí, pero entonces vendiste a pérdida. Entonces ahí ya no vendiste, ahí ya tus ventas se volvieron tu peor enemigo. Entonces yo creo que esa es la combinación perfecta. Es, necesito vender, pero necesito vender al precio adecuado. Y ese es un temita que también, acuérdense, les he mencionado antes, la ética. La ética funciona aquí también. Oiga, pero si yo tengo la posibilidad de venderle a un cliente, de darle la cabeza al cliente porque el cliente se deja, ¿eso está bien? Pues yo pienso que eso no está bien. Yo pienso que eso no es correcto. Yo pienso que si entonces todos funcionáramos así, todos funcionamos así, entonces por eso la economía se daña. Y por eso es que aquí el vivo vive del bobo, y la gente se siente feliz porque la gente dice que el vivo vive del bobo y que somos así. No, yo creo que la ética es importante en las ventas también, y uno tiene que vender bien, eso no está mal, vender bien, vender con un margen, pero no abusar, porque entonces ahí también siento pues, pero esa es una percepción muy personal, y creo que pues, quien la comparta bien, quien no la comparta pues también pues, está bien, pero sí creo que debemos tenerlo claro, las ventas son supremamente importantes, el margen de la venta es absolutamente sano, y si usted logra que su negocio comercialmente funcione, usted puede crecer, usted puede pagar las facturas, usted puede sentirse tranquilo porque el negocio está yendo hacia donde tiene que ir. Es el único motor que nunca se puede apagar, porque si no el avión se cae. Yo les quiero compartir mi experiencia de lo importante que son pues la estrategia dentro de la parte comercial. Yo soy dueña de una franquicia de comida saludable aquí en la ciudad de Bucaramanga. Empecé hace 6 años y recuerdo mucho la importancia de saber en dónde colocar la franquicia. Hicimos un estudio de mercados y miramos dónde se podía hacer, y nos dimos cuenta que en Bucaramanga la comida saludable pues es algo totalmente nuevo. No teníamos en ese momento ni siquiera quien pudiera vender ningún producto igual al de nosotros, ni lo ofreciera. Entonces ahí fue cuando
entendimos la importancia de la ubicación. Necesitábamos que donde estuviéramos la gente fuera al lugar sin que fuéramos nosotros el que lo estuviéramos llamando a ir. Entonces tuvimos varios análisis de dónde la íbamos a ubicar. Necesitábamos una zona de alta influencia en el almuerzo, porque es nuestra hora pico, más que la comida. Y muchos de los restaurantes de la ciudad están ubicados, que están cerca, que habían como especies de lugares, estaban enfocados en la hora de la comida. Entonces ese no era nuestro lugar. Bucaramanga tampoco cuenta con un espacio confinado de oficinas, porque las tenemos en diferentes zonas de la ciudad y no hay un lugar específico para que sean las oficinas. Entonces tampoco teníamos como una zona de oficinas de alto movimiento. Entonces ahí fue cuando dijimos, tiene que ser un centro comercial, necesitamos que sea un centro comercial. ¿Por qué? Porque necesitamos vernos y necesitamos ver que la gente nos vea y nos entienda y quiera probarnos, y la estrategia era el que nos prueba vuelve, siempre. Nuestro producto, si no lo prueban, no van a entrar por miedo, o sea, no van a comprar por miedo, pero si nos prueban, vuelven, sin duda alguna. Tuvimos 2 oportunidades de 2 centros comerciales, uno era en el Cacique y otro era en el Caracolí, 2 centros comerciales aquí en Bucaramanga grandes, y la posición que nos daban en el Cacique era una posición en la que está en el último piso, donde está un poquito lejos de las comidas, y para que el cliente llegara a esa ubicación tenía que ya estar el producto en su mente y motivarlo a subir hasta el 5º piso. Estos productos, ¿cuáles son normalmente? Son como restaurantes muy reconocidos ya por las personas, como por ejemplo Crepes and Waffles, que no tiene que estar pensando, sino que de una vez dijo, yo selecciono este restaurante. Y ese no era nuestro lugar, porque la gente no iba a entrar con esa motivación porque no nos conocía aún. Y encontramos otro muy cerca a la plazoleta, donde el flujo nos generaba el tráfico que necesitáramos para sacar muestras, para que la gente nos conociera, para que la gente nos entendiera. Y este fue el que seleccionamos. ¿Por qué? Porque era la forma de que la gente nos viera, de que realmente supiera que estamos aquí y de que entraran a tomar esa decisión, pero porque van pasando por ahí, ¿cierto? Entonces, esto ha sido clave en nuestras ventas de éxito. Realmente, aparte de eso, pues hoy en día la seguridad y bueno, estar dentro de un centro comercial ha traído mucho, y creo que ha sido clave de que mi restaurante esté funcionando y de que le haya ido muy bien, porque ha permitido que la gente nos conozca y ha permitido que se mantenga y sea posicionado pues dentro de la región. Entonces creo que es súper importante la estrategia de hacia dónde me voy a dirigir, cómo hago para que el cliente sepa que yo estoy ahí, ¿cierto? Que me pruebe, que me conozca y que quiera probar mi producto. También les tengo un caso de fracaso que fue de mi empresa en China. Estando en China, yo asistía a muchas ferias, y dentro de esas eran ferias electrónicas. Estas ferias, claro, pues estando uno allá se da cuenta de que toda la tecnología se mueve supremamente rápido. Estoy hablando de hace 8 o 9 años. Y empezaron a salir, digamos, estas baterías portátiles que hoy en día todo el mundo usa, y que pues tuvo un tiempo de mucha fuerza, que a la gente no le duraba mucho la batería y necesitaba la batería portátil para llevarla a todos lados. Entonces yo vi el producto y yo dije como, wow, este producto yo lo llevo a Bucaramanga y definitivamente va a ser un hit, porque nadie lo tiene, porque es barato, porque todo el mundo me lo va a comprar. Y no hice la tarea importante de darme cuenta que necesitaba primero tener el contacto y el cliente antes de lanzarme en esta tarea de comprar un contenedor. Pues no era un contenedor completo, porque realmente esto va como medio contenedor, ¿sí? Y pensando que se iba a vender el producto solo por ser un producto espectacular. Entonces yo dije, no, el producto es espectacular, a mí me lo compran, no hay pierde. Y cuando llegué a Bucaramanga me estrellé, porque toda la gente que compra las cosas electrónicas en las tiendas le compra a gente que le ha venido comprando por mucho tiempo. No le va a comprar a Silvia, que es una persona que acabas de conocer, que necesita el respaldo para poderte comprar algo electrónico, que ni siquiera no pagándome el producto me lo recibían. O sea, necesitas una estructura de venta muy fuerte para que confíe en ti el vendedor y pueda vender tu producto. Fue súper complicado, tuve que conseguir a los intermediarios para que llegaran al cliente final,
o sea, obviamente lo que yo quería saltarme, pero no lo pude lograr. Entonces ahí también es algo tan importante de pues, lo que es el fracaso cuando no se tiene claro el cliente o la venta final antes de meterse en este trayecto, en esta inversión tan grande. Entonces les tengo ahí mis casos. Súper bien. Bueno, muchachos, con esta pregunta, pues cerramos la ronda de conversación acerca de algunos de los principales aprendizajes o lecciones de lo que fueron este ciclo de sesiones de contexto del emprendimiento. De mi parte y de las ahora de las personas pues que se unieron en el conversatorio final, no queda más que agradecerles por la buena disposición, por la actitud, por la participación, por el compromiso, por las horas en las que siempre dedicados nos encontrábamos y pues nada, esto hace parte de un proyecto que pues las personas de Estaterra bien le están informando cuáles son los pasos a seguir y esperamos que como lo que fue un contexto, pues les hayan alimentado para poder bajar toda la práctica de sus propios proyectos. Muchísimas gracias nuevamente y pues de mi parte damos por cerrada pues la actividad para el día de hoy. Pues muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias Oriana por todo tu conocimiento y por habernos compartido todo esto aquí con el grupo. Y gracias a todos por asistir y estar pendientes. Va a quedar grabada también como siempre y se las compartiremos después. Buena tarde. Gracias, hasta luego, buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.